Señor, gracias. Venimos ante ti, venimos en esta hora, Señor, enfermos, débiles, sin nada, Señor, que podamos traer, porque no tenemos nada, porque no somos nada, porque en ti se encuentra todo lo que nosotros pudiéramos nosotros encontrar y saber. Gracias, Dios, porque ha iniciado un año nuevo. Gracias porque podemos el día de hoy darte nuestro aliento, nuestro ser, nuestra vida. Te damos gracias porque te ha placido bien que hasta aquí tú nos hayas ayudado y podemos iniciar el año, pero también permanecer, Señor nuestro Dios, porque no es solo iniciar, sino de igual manera saber que podemos nosotros terminar. Te damos gracias, te alabamos, te bendecimos, te exaltamos, te glorificamos, te damos a ti, Señor nuestro Dios, gracias, gracias, gracias. Bendice, Señor, tu palabra, ya es santa, ya es bendita, solo te ruego y te pido que uses mi vida y que hables a tu pueblo que está aquí. Gracias te damos en esta hora, como barro, como vaso, instrumento en tus manos. Te pido, Espíritu Santo, que me ayudes, que seas tú con nosotros. Te doy gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Vamos a abrir la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis, capítulo 1. Y vamos a leer. Vamos a leer desde el 1, ¿sí? Apocalipsis 1, versículo 1. Vamos iniciando el año y qué más de su palabra que nos pueda decir esta porción. Dice así: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder presto, y la declaró enviándola por su ángel a Juan su siervo, el cual ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia sea con vosotros y paz del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y príncipe de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos ha lavado de nuestros pecados con su sangre, y nos has hecho reyes y sacerdotes para Dios y su Padre. A él sea gloria e imperio para siempre jamás. Amén. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y lo que les traspasaron, y todos los linajes de la tierra se lamentarán sobre él. Así sea. Amén. El versículo 8 leemos, dice: yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, que es, que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Santo su nombre. ¿Puede bendecir a Dios? ¿Puede bendecirle? ¿Puede darle gracias? ¿Puede glorificar su precioso nombre? Gracias, 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 Jesús. Gracias. Entonces el Señor Jesucristo viene, Señor nuestro Dios, y nos dice que Él es, hemos aprendido que, aunque aquí dice alfa y omega, nosotros encontramos que el Señor nuestro Jesucristo son esas 22 letras hebreas. Y entonces lo que el Señor nos dice aquí, dice: yo soy el Aleph y yo soy la Taf, bendito su nombre. Ajá. Yo soy el Aleph y yo soy la Taf. Y hemos estudiado en el año pasado y en estos días
acerca precisamente de los dibujitos de estas letras. Y en Dios, el Señor Jesucristo, Él tuvo un principio, y lo vamos a ver en Proverbios capítulo 8, pero la figura de Aleph, ¿se acuerda usted qué figura tiene la letra Aleph, hermano? ¿Se acuerda qué figura es qué figura es la letra Aleph? Es un buey, ¿estamos de acuerdo, hermanos? Sí, sí, eso. La pastora 10. Sí, encontramos que Aleph, su figura, sí, se acuerda, sus 22 letras, tiene la figura de un buey. Y Tap, hermanos, ¿qué figura tiene? Sí. Dice Kelly que la figura de la cruz, ¿sí? Entonces, el Señor Jesucristo viene y dice, yo soy el principio y soy el fin. Yo soy el Aleph y soy la Taf. Bendito su nombre. Así que el buey, las características que nosotros encontramos en él, es que en el buey tiene cuernos, y los cuernos nos hablan de alabanza. Sí, los cuernos. Los cuernos nos hablan de alabanza. Y también el buey, lo que encontramos es que tiene pezuña. Y la pezuña nos habla de gratitud. Gratitud, ¿sí? Entonces nosotros encontramos al Señor Jesucristo cuando venimos estudiando acerca de las letras Aleph, Taf y todo lo que nos ha llevado el estudio de cada una de las letras. Encontramos mensajes que el Señor nuestro nos dice cómo es que Él hizo todas las cosas. Sabemos que el Señor Jesucristo no fue creado, el Señor Jesucristo fue engendrado. Y el Señor Jesucristo está diciendo aquí, yo tuve un principio, yo soy un principio en Dios, pero también cuando habla de la tap, cuando habla de la cruz, cuando habla del fin, la escritura en Primera de Corintios capítulo 15 nos dice que Jesucristo va a entregar el reino al Padre. Y dice así, cuando venga el fin, cuando haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies, dice que Él se va a someter a aquel que es la cabeza, que es el Padre, y va a entregar el reino, porque toda rodilla y toda lengua se va a doblegar ante Jesucristo y va a confesar que Jesucristo es el Rey. Y entonces encontramos que el principio en Dios que representa Aleph Taf, el Señor Jesucristo, el principio del Señor nuestro es que en Él está la alabanza y la gratitud, siendo el principio y el fin, viniendo el Señor nuestro Dios a través de una cruz, viniendo a través de un sacrificio. Él le da la alabanza y la gratitud en el principio y fin que Dios planeó para su Hijo Jesucristo. Y el plan de Jesucristo fue dar a conocer su nombre, dar a conocer a Dios, dar a conocer acerca de Él. Pero lo que nosotros necesitamos entender, bendito su nombre, lo que nosotros necesitamos entender, cómo es que Dios, Dios el Padre, hizo ese principio en Jesús, cómo es que el Padre Dios hizo ese principio en Jesús. Y entonces vamos a poner una línea, vamos a poner una línea, y antes de crear y engendrar, antes de crear todas las cosas y engendrar a su Hijo Jesucristo, la deidad, la divinidad,
la manera en que Dios el Padre hizo el principio de Jesús para engendrarlo fue un pensamiento. Bendito su nombre. ¿Sí? Pensamiento y le puso principio, ¿sí? 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 El Padre, antes de que todo del ámbito no engendrado, se llevara al ámbito engendrado, en el ámbito no engendrado, en el Padre eran pensamientos, amén, pensamientos, y hubo un pensamiento de Jesús para engendrarlo llamado Aleph, sí, llamado aquí, le podemos poner también Aleph, ¿estamos de acuerdo? Sí, sí, y también voy a poner otra línea, ¿sí? Y el Padre, que en este caso no es el Padre, ahorita le voy a decir, tuvo un pensamiento y le llamó fin, ¿sí, hermano? Tuvo un pensamiento, porque eran solo pensamientos de principio, Aleph, y de fin. Y podemos poner también aquí la letra Taf. Eran esos los pensamientos de la divinidad, eran los pensamientos de Dios. Recuerde, estamos viendo que Jesús dijo ahí en Apocalipsis, yo soy el principio y el fin. Y es como hoy, o poder decir, empezamos apenas el día de ayer, el primer día de enero, y estábamos celebrando apenas unos días atrás que terminaba el 31 del 2024. Hoy en nuestro pensar puede ser, podemos ver y saber, bueno, estamos viviendo el día 1 hoy, y nuestra mente sí puede pensar ahorita al 31 de diciembre del 2025. No sabemos el recorrido de este año, pero sí podemos tener pensamientos de que hoy estamos en este inicio y saber que podemos pensar en el 31 de diciembre. Es en una eternidad, lo pongo aquí para que usted y yo, esto es en lo eterno, ¿sí? En una eternidad, eternidad, ¿sí? Esto es en una eternidad. No hay nada engendrado, no hay nada creado, y lo que tenemos para que la semilla pueda ser producida, para que la semilla pueda ser engendrada, necesitamos de un padre, ¿sí? Amén. Sí. Necesitamos de un padre. Y la Biblia dice en Proverbios que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia y al trono de la misericordia para hallar el oportuno socorro. Y lo que había en la divinidad primero, lo que había allá arriba en Dios, era un trono llamado gracia. Había un trono llamado gracia. Y para que una semilla pueda producirse, se ocupa también de la madre, ¿sí? Se ocupa de padre y madre. En un ámbito espiritual, bendito su nombre, en un ámbito eterno, divino, y también esta madre
también tiene que ver con gracia. Sí. Y es Dios, y Él, de hecho, cuando hizo la imagen y semejanza del ser humano, mostró, haciendo Adán masculino y femenino, esa imagen que hay en Dios tiene en esa espiritualidad de Él, eterna, divina, ser padre y también ser madre, amén. Se necesita de los dos. Pero fíjese, hermosamente Dios, el Padre lo pone, ¿verdad? Principio, y la madre nos lleva a fin, principio y fin, y es ese trono de la gracia que estaba eternamente con el Padre. Y entonces vamos a Proverbios capítulo 8. Gracias, Jesús. Proverbios capítulo 8. Bendiga a Dios, exalte a Dios. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Dios. Proverbios capítulo 8. Gloria a Dios. Lo tenemos. Dice así, versículos 22 en adelante. Jehová me poseía en el principio de su camino, ya de antiguo, antes de sus obras. Eternalmente tuve el principado desde el principio, antes de la tierra, antes de los abismos fui engendrada, antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas, antes que los montes fuesen fundados, antes de los collados era yo engendrada. No había aún hecho la tierra, ni las campiñas, ni el principio del polvo del mundo. Entonces está hasta ese versículo, está hablando la sabiduría, el Señor Jesucristo, y está mostrando este cuadro, la gracia de Dios y el Hijo con él, deleitándose y siendo pensamientos, amén, siendo pensamientos. Dice, antes de todo estaba yo con él, está hablando esta sabiduría. Recordar que el Cristo, el Padre, el Cristo y el Espíritu estaban ahí, son eternos. Ajá. Y entonces Dios, a todo lo que él iba a crear, le iba a dar al Hijo un trono. Y ese trono que Dios le iba a dar al Hijo se llama el trono de misericordia. ¿Sí? ¿Sí estamos, hermano? Sí, porque la gracia, el trono de la gracia, estaba en lo eterno con Dios, pero para la creación, para lo que iba a ser creado, el trono que Dios iba a mostrar, y hay salmos y lo hemos estudiado porque, por ejemplo, dice la Escritura que su misericordia es eternamente, como los cielos se extienden, dice su misericordia está por encima de cielos. Y hemos estudiado ese tema de la misericordia, porque el Señor nuestro Dios, aún antes de haber creado todas las cosas, el Señor puso su misericordia para que nosotros nos pudiéramos acercar confiadamente, sabiendo que la creación, los ángeles, íbamos a fallar y Dios hizo su misericordia. Amén. ¿Y cómo fue cuando? Porque dice
Dice el 27, en el 27, por expresarlo así, empieza a crear y dice: cuando formaba los cielos, allí estaba yo; cuando señalaba por compás la sobrefaz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía a la mar su estatuto y a las aguas que no pasasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra, con él estaba yo, ordenándolo todo, y fui su delicia todos los días, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. Entonces, lo que nosotros encontramos es que, fíjese aquí, lo voy a poner, sí, y esta misericordia que Dios hizo, hermano, estoy poniendo un círculo, ¿sí? Y el Padre, la Madre, pensamiento de principio y fin, dan a luz y engendran, bendito su nombre, ¿sí? Engendran a el alma y el espíritu, ¿sí? Del Señor Jesús. ¿Estamos de acuerdo? Bendito su nombre. Y hacen este seno del Padre. Hacen esta matriz rajún de misericordia. Amén. Hacen esta matriz de misericordia. Ahora sí, se une el pensamiento del principio, se une el pensamiento del fin, del Padre gracia, de la Madre gracia, y engendran, bendito su nombre, lo que encontramos en Proverbios. Jesús es engendrado, es dado a luz, bendito su nombre, ¿sí? Jesús es engendrado y ya hay una matriz, ya hay bendito su nombre, ya hay un lugar donde Jesús ya es visible, gloria a Dios. Lo que está arriba es el ámbito no engendrado, pero cuando viene el alma y el espíritu, la misericordia y esta matriz, encontramos entonces el ámbito de lo engendrado, gloria a Dios, porque el versículo 30 dice: con él estaba yo ordenándolo todo, y fui su delicia todos los días, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. Y el único deleite de Jesús era con el Padre. Y el Padre, el único deleite que tenía era con Jesús. Y esa palabra solaz tiene que ver con un padre que sienta a su hijo en la rodilla y lo pone a brincar, bendito su nombre, y se pone a jugar con él. Pero ahí nos dice que el hijo fue enseñado en todo el plan maestro de Dios. ¿Qué cosa? Ser un principio, ser un Aleph y ser una Tad, bendito su nombre, en donde lo que tenía que hacer es darle alabanza y darle gratitud, siendo un Aleph, bendito su nombre, por el fin. ¿Cuál es el fin? La cruz, bendito su nombre. Eso era lo que estaba ocurriendo allá arriba en la eternidad, bendito su nombre. Era lo que estaba ocurriendo allá arriba, gloria a Dios, en esa parte. Y entonces se pasó de lo eterno que es arriba, el ámbito no engendrado, al ámbito engendrado. Y entonces el Padre engendra a Jesús y es lo mismo, es esas 22 letras, gloria a Dios, que hemos estado estudiando. Jesús no solamente es Aleph Tav,
sino son todas las 22 letras. Bendito su nombre. Y fíjese lo que dice. Dice el versículo 31. Lo tenemos. Con él estaba yo ordenándolo todo. Ya está, digo, el 31 dice, huélgome en la parte habitable de su tierra y mis delicias son con los hijos de los hombres. Santo su nombre, santo, santo, santo. Mire, ¿dónde estábamos? Gloria a Dios. ¿Dónde estábamos? Aquí, mire, aquí estábamos, gloria a Dios. Shahaya, Erriba Sahaya, Erriba Basahaya. Oh, gloria a Dios. Estábamos también en este seno. Dios nos engendró, amén. Dios nos creó como semillas en alma y en espíritu, estando con Jesús, amén. Éramos semillas de alma y en espíritu, siendo sacadas, como dice Isaías, dice, mirad a la roca de donde fuisteis cortados, a la caverna de la fosa de donde fuisteis arrancados. Estando en ese ámbito, el Padre también vino y nos colocó aquí en este lugar. Bendito su nombre. El Padre vino y nos colocó en ese lugar. Gloria a Dios. Pero entonces, a todo esto, lo que quiero enseñarle, gloria a Dios, ¿cómo son los pensamientos de Dios? ¿Cómo es un pensamiento de Dios? ¿De qué manera viene envuelto? ¿De qué manera viene y nos lo da a nosotros? Porque en Dios nosotros tenemos principio y fin. Y hay cosas que Dios nos deja ver así, que hace principios, pero también Dios dice, yo sé el tiempo en que lo que tú vives y vas a pasar, también va a tener un fin. Y puede ser un momento de gozo y felicidad, tiene un ale, una taf, pero también algún problema, algún dolor, alguna situación, viene como un principio y como un fin, como un aletaf. Y lo que Dios, porque Jesucristo nos enseñó ahí a ser ese buey que va a alabar y va a darle gratitud a Dios por el principio que Dios le hizo empezar a tener y que de alguna manera también terminaremos en una cruz. El camino crucificado, bendito su nombre, porque es el camino que Dios hizo para Jesús y es el camino para aquellos que siguen al Cordero por donde quiera que va. Puede alabar, puede bendecir al Señor nuestro Dios. Gracias, gracias, gracias. ¿Cómo son los pensamientos de Dios? Vamos a Ezequiel capítulo 1. Hasta aquí todo claramente confuso. Si usted y yo no estamos entendiendo nada, gloria a Dios. Sí, Ezequiel capítulo 1. Gracias, Jesús. Versículo 1 al 4. Dice así la escritura. ¿Cómo fue ese pensamiento de Dios? De principio y de fin, aquí lo tenemos. Dice, y fue que a los 30 años, en el mes cuarto, a 5 del mes, estando yo en medio de los transportados junto al río de Chebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. A los 5 del mes, que fue en el quinto año de la transmigración del rey Joaquín. Y fue palabra de Jehová a Ezequiel, sacerdote, hijo de Buzi, en la tierra de los caldeos, junto al río de Chebar. Fue allí sobre él la mano de Jehová. Y aquí está en el versículo 4, cómo son los pensamientos de Dios. Fíjese,
y miré, he aquí un viento tempestuoso venía del norte, venía del Aquilón, una gran nube con un fuego envolvente y en derredor suyo un resplandor y en medio del fuego una cosa que parecía como de ámbar. Gloria a Dios, sí. Entonces, ¿cómo son los pensamientos de Dios? Ajá. Porque cuando la Escritura nos habla acerca del norte en el Antiguo Testamento, uno de los salmos dice que en el norte estaba la ciudad del gran Dios. En el norte estaba el monte de Sión. En el norte estaba esa matriz de misericordia, bendito su nombre, donde una vez que fueron engendrados los ángeles, los mundos, esos ángeles y Lucifer, era el lugar donde él se movía en esos lugares, pero la Escritura dice que dio su trono de gracia, ese trono de gracia que no lo dio Dios a conocer. ¿Por qué? Porque hemos aprendido que Abadón lo robó, ¿sí? Hasta que vino Jesucristo a rescatarlo, y es ese nombre que vamos a tener en la eternidad, que Dios quiere poner a nuestras vidas. Porque crecemos en la estatura del Hijo a el arca, y el arca y el propiciatorio dice que es el asiento de misericordia. Y es el primer nombre que Dios nos da. Pero Jesucristo, cuando nace, cuando muere y va a los infiernos, rescata ese nombre de la gracia del trono, y es el que va a dar a los que siguen al Cordero donde quiera que va, y es el que va a dar a su esposa, bendito su nombre, porque esos 144,000 tienen un nombre nuevo, y es ese trono de la gracia, bendito su nombre. Pero aquí estamos viendo cómo son los pensamientos de Dios, ¿sí? Estoy poniendo pensamientos. ¿Cómo son los pensamientos de Dios? Y encontramos en el versículo 4, dice, he aquí un viento tempestuoso. Entonces vamos a poner círculos, hermano, porque lo primero que viene es un viento así, hermanos, mire, es un viento así, ¿sí? Es un viento tempestuoso. Y lo que nos dice aquí Ezequiel, que este viento tempestuoso precisamente viene girando en sí mismo, viene alimentándose en sí mismo, porque Dios no necesita de nadie, Dios no necesita de ninguno de nosotros, pero en Dios viene y es un viento, gloria a Dios, que viene del norte. La Biblia nos habla de los vientos de Dios, y cuando habla de los vientos de Dios que vienen del norte, sí nos hablan de calamidad, de desastres, de cosas que vienen sobre nuestras vidas. Así que, hermanos, en esa eternidad, los pensamientos de Dios, lo primero es que hay cuando Dios empieza a pensar, es un fuego que sale de Él mismo, un pensamiento en Él que no necesita ayuda, ni consultar, ni pedirle permiso a nadie a lo que va a pensar, va a hacer y va a decir. No nos consultó a nosotros en las eternidades que hizo para hacer y dar a conocer su nombre. De hecho, las eternidades precisamente
se mueven en círculos, porque Dios mismo se alimenta en sí mismo sobre él. No necesita, no requiere que le pedir permiso a nadie. El alabarle, el bendecirle, el glorificarle a Dios, los beneficiados somos nosotros, porque un montón de humanidad no lo hace, pero Él sigue siendo Dios. Él sigue siendo eterno, Él sigue siendo fuerte, Él sigue siendo el Todopoderoso, santo su nombre. Dice entonces, versículo 4, aquí un viento tempestuoso venía del norte y dice una gran nube. Entonces, a este viento tempestuoso lo cubría, sí, cambio de color, aquí está el azul, ¿sí? Lo cubría una nube, ¿sí? Una nube. Y esta nube es Anán, ¿sí? Lo cubría una nube, porque ese viento tempestuoso que en Dios es su poder, su fuego, su esencia, su presencia, para no destruirnos, lo que hace Dios es ponerle hielo, porque la nube nos habla de hielo, nos habla de granizo, nos habla las nubes producen truenos y relámpagos. Y los truenos y los relámpagos nos hablan de unión y de separación. Entonces, Dios hace su pensamiento, pero dice, no los voy a destruir. Si tengo un principio, un pensamiento, pero pongo hielo, pongo mi humildad, pongo esa parte para que tú puedas vivirlo, porque aprendemos que lo que hace el hielo es bajar. Porque este viento tempestuoso, los vientos lo que hacen es elevarse. Pero Dios viene y dice, le voy a poner para que descienda. Así que Dios envía un viento a nuestras vidas y lo que Él desea que hagamos con sus pensamientos es que pongamos esta nube de hielo, bendito su nombre, bajando hacia Dios. Si es la cruz, Señor, te alabo y te bendigo. Hiciste este pensamiento como un principio, te alabo y te bendigo por lo que tú estás haciendo y por lo que tú estás pensando. Bendito sea tu nombre. Gracias, Jesús. Y entonces dice que después de esa nube, estoy en el versículo 4, después que venía, hermanos, un fuego envolvente. Caray, dice uno, bueno, Dios. Ajá. Entonces, ¿qué seguía? Dice, Dios le puso, ajá, después, hermano, al hielo, ¿qué le puso? Un fuego. Un fuego. Esos son los pensamientos de Dios. No lo entendemos. Amén. Fuego, hielo, ok. Luego, fuego. Porque lo que Dios hace con sus pensamientos es que le alabemos, le exaltemos, le glorifiquemos. Y una vez pasado el hielo, la muerte, ¿qué sigue, hermanos? La resurrección, bendito su nombre, ¿sí? ¿Qué sigue? Que resucitemos, que vivamos, que tengamos vida, gloria a Dios. Ajá. Por eso viene Dios y dice, mi pensamiento después también le pongo fuego, porque no es que te esté matando, no es que te esté haciendo las cosas difíciles. Lo que quiero en ti es que tengas una nueva gloria.
de gloria en gloria. Quiero que vayas y resucites. No te quedes ahí, sino que en esa muerte que sientes, en eso que está sobre tu vida, tú y yo vamos a resucitar, bendito su nombre. Tú y yo vamos a vivir una vez que Dios haya hecho el propósito en nuestras vidas, lo que Él desea hacer, bendito su nombre. Que sigue después, y dice, estoy en el 4, dice, con un fuego envolvente y en derredor suyo, ¿qué cosa? Un resplandor. Ajá. Y esta palabra resplandor que está aquí, en el hebreo es nogat, ¿sí? Ahorita la pongo. Sí, sí. Es un resplandor, hermano, mire. Sí. Y esta es la palabra nogat. Sí. Sí. Es un resplandor. Después del fuego hay un resplandor y es el resplandor nogat. ¿Por qué lo puse de negro? Porque el resplandor nogat tiene que ver con la luz de la luna y las estrellas. Sí, el resplandor nogat tiene que ver con la luna, el brillo de la luna y las estrellas, ¿sí? Y la luna y las estrellas brillan y brillan en la noche. Brillan en la noche. Bendito su nombre. Y entonces, una vez que resucitamos, ya tengo vida, ¿qué vuelve a hacer Dios? Nos ayuda a crecer. Pero ¿cómo nos da, qué cobertura nos da Dios? Una cobertura de tejón, una cobertura de noche, una cobertura que pareciera que no brillamos, una cobertura que solo el brillo va a ser en la noche. Cuando estén los problemas y las situaciones y las circunstancias, es cuando Dios dice es el tiempo de brillar y hacer tu resplandor nogat en medio de todas esas situaciones. Volviendo, así son los pensamientos de Dios con todo esto. Lo voy a poner acá, ¿sí? Lo voy a poner acá, ¿sí? Ok. Todo lo que tenemos, así lo que dibujé, ese es el pensamiento de Dios, ¿sí? Dios tiene estos, así piensa Dios, con viento tempestuoso, lo cubre con una nube, le pone fuego y le pone un brillo de noche. Cuando Dios engendra al Aleph, cuando el Señor crea el plan maestro de Jesucristo y viene y dice, voy a mostrar mi nombre y que la gente sepa quién soy y cuál es mi nombre. Pero primero mi pensamiento va a ser enseñarles el dolor, la parte mía de abajo. Y de hecho hizo 4 creaciones, somos la cuarta, y fue el pensamiento de Dios. Por eso está envuelto en todo esto. Porque al final el brillo que tiene el plan de Dios, a mí no me parece lo más correcto y lo más perfecto que nos muestre primero su dolor. Porque después va a haber 4 creaciones y les va a mostrar su placer. Yo digo, espérame Dios, no, ¿sí? Pero fue un pensamiento Aleph en Jesús siendo ese principio, amén. Y hay un fin, una tap donde el Hijo
va a reunir todo y devolverlo al Padre. Pero así son los pensamientos de Dios, vienen envueltos en vientos tempestuosos, en hielo, en fuego y con un brillo que nuestro pensamiento diría, así no Dios, así no Dios, porque para nosotros los pensamientos que pudieran ser y debieran de ser, como dice Jeremías, pensamientos de bien y no de mal. Y Dios dice, es que así pienso como está aquí, como está aquí. Así pienso, ¿sí, hermanos? Usted trate de explicarlo, hermano, y si puede. Pero Jesús vino e hizo perfectamente el plan de Dios, diciéndonos, sí se puede, diciéndonos, mi Padre así lo pensó, desechado, despreciado, varón de dolores, experimentado en quebrantos, que siendo Dios se anonadara a sí mismo, nacer de la Virgen María y hacerse humano y después a los suyos venir y los suyos no recibirle. Así lo pensó Dios. Por eso es que tiene todos estos elementos. Y dice David en el Salmo 139, creo que, ¿cuánto llevo predicando? Con esta termino. Es infinito esto. Sí, Salmo 139, versículo 16. Si todo está claramente confuso hasta aquí, no voy a predicar de esto más. Es la introducción, ¿no? Sí, bueno, si Dios abre, alabe a Dios, amén. Si abre Dios su palabra, hermano, podemos predicar más de esto. Esto fue la introducción. Le expreso 139, versículo 16. Sí. Gracias, Jesús. 139, sí. Sí. Gracias, Jesús. Oh, ok. Lo tenemos. Desde el 13 vamos a leer. Dice, porque tú poseíste, y de hecho la palabra riñones tiene que ver con otra palabra, pero no nos vamos a meter ahí. Tú poseíste mis riñones, cubrísteme en el vientre de mi madre. Te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo conoce mucho. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y compaginado en lo más bajo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro, ¿qué cosa, hermanos? Todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar ninguna de ellas. Cuando Dios escribió nuestro libro, hermano, así lo pensó. Con estas cosas, con un viento envolvente, con una nube, con un fuego y con un resplandor nogad. Bendito su nombre, con un resplandor nogad. Y Dios dice, así lo pensé, así lo hice, así me agradó. Y entonces estamos iniciando un año que Dios ya lo escribió, pero lo que hace Dios es ponernos, ¿para qué? Para poder ser ese aletaf también nosotros, aquellos que alabemos con nuestros cuernos de alabanza y con nuestras pezuñas de gratitud. Exaltemos y glorifiquemos al Señor nuestro Dios, porque el pensamiento de la madre del fin es una taf, es una cruz, bendito su nombre, o dicho de otra manera, un pensamiento nogad, gloria a Dios, un pensamiento nogad, gloria a su nombre. Podemos dar gracias a Dios
Está iniciando, sí, hermano. Hermano Robert, a ver, dígame. ¿Cuál bronce? Sí, sí, sí. Ese lo dejamos para otro tema, hermanos. Es otra historia. Hasta ahí llegué, hermano. Ahí llegó la revelación. Gloria a Dios. Es el trono de Dios. Y ahí encontramos nuevamente la figura que Dios es, placer y dolor. Cuando habla de fuego, es el lado exaltado de Dios, pero la figura de ámbar tiene que ver con hielo. Es Dios, hermano, con hielo y fuego, ¿sí? Su trono tiene hielo y fuego, o sea, placer y dolor, pero y está envuelto o hace los primeros que vimos son los pensamientos de Dios y lo demás es su trono, como es Dios, placer y dolor, hielo y fuego. No es solo un Dios que le va a complacer todo lo que usted le pida, hermano. Es un Dios que se mueve en círculos, placer y dolor, día y noche, arriba y abajo, y siempre muestra a Dios esa naturaleza. De cuando habla de ámbar, cuando habla de hielo, es el lado del dolor que quiere mostrar. Y cuando habla de fuego, de brillantez, es el lado del placer de Dios. ¿Sí, hermano? Sí, ok, preguntó al hermano sobre Ezequiel, es de versículo 4. Y dice Jesús, yo soy Aletaf, principio y fin, el primero y el último. Amén. El que fui muerto y resucité. Y bueno, empezamos por ahí. Podemos dar gracias a Dios. Podemos bendecir su nombre. Gracias, Jesús. Gracias, 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 gracias. Inicia un año, hermanos. Así lo pensó Dios el año que viene. Lo que tenemos que hacer nosotros es alabarle, bendecirle, glorificarle, dar gracias. Y qué bueno, nos ha permitido estar hasta este tiempo. Y Él escribió todo. Lo que nos va a pedir es que en el momento lo que demos es alabanza y gratitud, porque así fue engendrado el Hijo de Dios, como un Aleph, un buey de alabanza y gratitud por la cruz del Calvario. Señor, gracias. Tus pensamientos no solo son de dolor, también tienen placer, Señor. Aún la noche, aún el viento tempestuoso, aún tu nombre, Señor, y aún todo lo que muestras y nos enseñas, Dios. Tú engendraste a Jesucristo, primeramente en un pensamiento. Planeaste desde eternidades cómo sería, Señor, esas 22 letras, ese plan maestro plasmado en Jesús. Por eso, Dios, tus pensamientos no son nuestros pensamientos, porque mis pensamientos nunca pondría un viento envolvente, no le pondría hielo, no le pondría un resplandor de noche, sí pondría fuego, sí pondría, Señor, el viento que destruyera. Pero, Señor, tú tienes a bien hacer un plan hermoso, perfecto. Lo hiciste para tu Hijo y hoy está sentado a la diestra de Dios Padre. Dice que como cordero mudo fue llevado al matadero. No se quejó, fue perfecto, probado en todo, y él pudo vencer. Y vino y se hizo como uno de nosotros, un humano. Así que Dios nos dice, podemos, porque en este año solamente tú sabes lo que inicia, tú sabes lo que viene, tú sabes lo que va a suceder, Señor. Ayúdanos a poder estar de acuerdo con tu plan maestro, de acuerdo como tú lo planeaste, de acuerdo con las montañas que vas a traer este año, pero de acuerdo también a los valles, de acuerdo al placer, de acuerdo al dolor, de acuerdo al principio y fin que planeaste para nosotros, Señor, en alguna situación y en algún problema, porque tanto la riqueza, la prosperidad, viene con este pensamiento tuyo, Señor,
y aún el valle y el dolor, la pobreza, la escasez, viene con este pensamiento, que encontremos, Señor, el viento, que encontremos el hielo de humildad, que encontremos el ser resucitados y que brillemos, Señor, en medio de la noche. Este mundo está en medianoche, Señor, y requieres de tu esposa que tenga el brillo Nogat, el brillo del Padre Dios en medio de todo lo que pasa y sucede, levantando tu nombre, nosotros diciendo, tú eres bueno, tú eres fiel, tú lo permites, a ti te damos gloria y honra en esta hora, Señor nuestro Dios, te damos gracias en el nombre de Jesucristo nuestro Señor, amén. Señor, al salir de tu casa, saber que tu presencia va con nosotros. Despide a tu pueblo, llévalo con bien. Nos ponemos en tus manos y nos despedimos con la bendición pastoral. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo sea con cada uno de nosotros hasta que regreses tú, Señor. Amén, amén, amén. Gloria a Dios, bendito su nombre. Gracias, Jesús.